Dice la Biblia en Hechos 2:42, ese verso que lo vamos a estar mirando y vamos a estar leyendo algunos otros pasajes del libro de Hechos 2, así que ahí búsquenlo en sus Biblias. Pero quiero leerles esta parte que está en Hechos 2:42 y que está en esta versión que se llama NTV. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, y dice entre comillas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Quiero contarles un poco acerca del contexto de este libro de Hechos. El autor de Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Lucas justamente es Lucas. Lucas era un médico de profesión, aparte era un gran amigo de los apóstoles, amigo principalmente cercano de Pablo. Además, él era un investigador muy detallista y muy específico. ¿Y por qué esto? Pues porque tanto en la antigüedad como en la actualidad, ser médico es una profesión que detalla mucho, que hace que las personas sean muy detallistas, ¿no? Muy específicos. Que imagínense, un médico casi nunca puede equivocarse. ¿O sí? No, pues imagínense en una operación y está con el bisturí y, ay, me equivoqué, no era el riñón, era la vesícula. No puede hacer, ¿no es cierto? Eso es un doctor. Un doctor tiene que ser muy específico, tiene que ser muy detallista en lo que hace. Y en la antigüedad era así y hoy también es así. Por tanto, Lucas tenía una preparación que demandaba eso, demandaba ser muy directo, ser muy específico, ser muy, como dicen algunos, o sea, estar ahí pendiente de cada cosa de lo que hacía. Entonces, esto le ayudó mucho a Lucas para cuando escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, él sea una persona que no ponía mucha atención en los detalles. Por eso cuando nosotros leamos el libro de Lucas o leamos el libro de Hechos, siempre tenemos que poner atención en los detalles. Porque Lucas, al ser un investigador, una persona que estaba muy pendiente de los detalles, él les puso esos ahí por una razón. O sea, no puso ahí porque sí, sino porque algo quería enseñarnos Lucas al escribir el Evangelio y al escribir Hechos. ¿Por qué puso esas cosas? Por eso cuando leemos Lucas o leemos Hechos tenemos que darnos cuenta, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué Lucas hace unas listas? Las listas no son solamente como para llenar espacio. O por ejemplo, me acuerdo de una de las parábolas más conocidas que están en la Biblia, que justamente están en el libro de Lucas, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Han leído? Sí. En la parábola del hijo pródigo hay muchos detalles que Lucas las pone ahí. Muchos detalles que Lucas había investigado por qué se dan así las cosas, que a nosotros nos enseñan más de lo que él quería mostrarnos, por esta condición de Lucas ser muy detallista y de Lucas ser una persona que estudiaba a fondo lo que él quería compartir. Entonces, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo me acuerdo de muchos detalles, como por ejemplo el hecho de que Lucas describa cómo estaba vestido el padre antes de recibir al hijo pródigo, que tenía anillos en sus manos. ¿Se acuerdan? Como el hijo pródigo dice que se fue y trató de quitarle la comida de los cerdos, y es muy gráfico en describir eso, ¿no? ¿Por qué eran cerdos y no eran caballos? Se han puesto a pensar, ¿por qué serían cerdos y no serían burros, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué serían cerdos y no serían vacas, por ejemplo? Porque las vaquitas creo que comen mejor que algunos humanos, ¿no? Hierbita, hierbita. Pero ¿por qué fueron cerdos? Porque todos esos detalles que Lucas pone en el Evangelio quería enseñarnos algo. Hoy no vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo, así que les dejo ahí pendientes qué significaban todos esos detalles. Pero Lucas, al ser una persona detallista, al ser una persona muy minuciosa en lo que hacía, él también es el encargado de describir cómo fue la primera iglesia, cómo se fundó, cómo comenzó. Y hay algunos detalles que a mí me llaman mucho la atención de cómo comenzó la primera iglesia frente a cómo hoy muchas veces se levantan las iglesias. Y yo quisiera que vayamos Hechos 2, Hechos 2, y vamos a ver cómo empezó la primera iglesia. Les cuento un poco del contexto. Jesús
se fue al cielo. Ese es el final de Lucas. Jesús se fue al cielo y les da una orden a los apóstoles y les dicen que se reúnan y que oren hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que había un grupo de 120 personas que comenzaron a orar en un lugar que se llamaba el aposento alto, o sea, el lugar más arriba de una casa. Y comenzaron a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y seguían orando. Y oraron con tan denuedo, con tanta pasión, que dice que después de esa oración, que no sabemos, no dice ahí, oraron de 5 a 6, oraron de 8 a 10, no, simplemente que estaban orando constantemente. Quizás fue una oración larga hasta que les cumpla, o quizás ella que oraban todo el día, dormían en la noche, no sabemos, no dicen esos detalles Lucas, pero oraban. Y de repente dice que vino un estruendo del cielo que llenó toda la casa y que el Espíritu Santo comenzó a habitar o a morar en todas esas 120 personas y ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Entonces estas 120 personas salieron y comenzaron incluso a hablar en otros idiomas, de tal manera que había gente de muchos lugares que entendían en su propia lengua el mensaje del Evangelio. Entonces fue algo muy tenaz. Y después de eso, dice que Pedro se para y comienza a predicar el Evangelio. Versículo 40. Dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. No sabemos cuánto rato estuvo predicando Pedro, pero dice que estuvieron por largo rato insistiéndoles a la gente que aprovechen, que se arrepientan, que conozcan el Evangelio, que se salven. Dice después, versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día. ¿Cómo? ¿Cuántos? 3,000 personas en total, dice aquí. Entonces imagínense, llegan de un momento donde estaban orando ellos, 120 orando hasta que el Espíritu Santo llegó, dice que inundó ese lugar, comenzaron a predicar. Luego Pedro se para y dice que comienza a predicar a todos insistentemente diciéndoles, sálvense, el reino de Dios se ha acercado, solamente hay uno en salvación. Y dice que fue tanta la insistencia que ese mismo día creyeron 3,000 personas en Cristo. Y ese fue el inicio de la iglesia. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud que son 3,000 personas. A veces tener una clase de 15 guaguas nos saca el aire. 15 guaguas. ¿Cuántos fueron el día sábado con los jóvenes? ¿Cuántos estuvieron? El viernes. 27. Hubieron 27 jóvenes. Y cuando llegaron Enrique y Alex, llegaron hecho trapo. Al Enrique había como levantarle así y tirarlo otra vez al suelo. Con 27 jóvenes les hicieron trapo. Imagínense en lo que es 3,000 personas. Por mi trabajo en la radio, nosotros regularmente hacemos algunos eventos en la radio, conferencias, y el último evento que hicimos fue un concierto en el Ágora de la Casa de la Cultura, donde llegaron, después de hacer cuentas, muertos y heridos, llegaron 3,100 personas. Subieron 3,100 personas ahí en el Ágora, y era mucha gente. Y para atenderles a esas 3,100 personas, nosotros teníamos en equipo más o menos, unas 200 personas solamente para atenderles a ellos, entre saludarles, darles la bienvenida, acomodarles en las sillas, coger los boletos, 200 personas. Y cuando terminó el evento, quedamos casi muertos. O sea, arrastrándonos llegamos a la casa, porque fue tenaz el trabajo en el sonido y todo lo demás. Entonces, atender a 3,000 personas es algo increíble. Imagínense en ese tiempo. Pedro predica, habla del Evangelio, 3,000 se convierten y hasta ahí a nosotros nos da ganas de aplaudir y decir, bravo Señor, gracias, qué bueno que eres, que la palabra se siga multiplicando. Pero se han puesto a pensar, ¿qué pasaba con los 3,000?
O sea, ¿qué pasó con los 3,000 después? ¿Dónde les ponían a 3,000 gentes? Imagínense en dónde se sentaban, abrían sillas, los baños, que es una terrible, ¿dónde hay? Baños para 3,000 personas, papel higiénico para 3,000 personas, ¿sabes? Y a veces para una familia el de 12 no alcanza una semana. Imagínense para 3,000. Y no solamente eso, van sumando cosas, ¿no? Basura que producen 3,000, los niños que hay con familias y todo lo demás. O sea, cuando yo veo esto y veo que Lucas escribió esto, como les dije, Lucas no puso ahí solamente porque suena bonito 3,000, sino porque realmente quería decirnos la magnitud que pasó de todo esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después? Leamos el versículo 42. Ese mismo día se bautizaron 3,000 y se agregaron a la iglesia. 42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de Dios, de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Cierre sus ojos ahí un momentito. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos permites reunirnos para estudiar tu palabra, para aprender de ti, Señor. Yo te pido que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para que, Padre, lo que nosotros podamos entender, comprender, Señor, podamos ponerlo en práctica, Señor. Padre, entregamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 3,000 personas que se convierten y que de repente todo comienza a fluir. Comenzaron ellos a aprender de la Biblia, comenzaron ellos a crecer, comenzaron ellos a compartir lo que tenían, comenzaron a ser generosos y Dios seguía agregando más gente para que pueda crecer esta iglesia. Y ese puede ser un contexto de la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Y que como Dios instituyó desde el principio una iglesia y como hasta ahora Él quiere que seamos. Hagamos ahí una pausa, porque yo quiero contarles una cosa. Este es el nacimiento de la iglesia que nos cuenta Lucas. Sin embargo, a lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido un montón de cosas. Y por eso es que antes de ver lo lindo que es, yo quiero contarle lo mal que a veces está vista la iglesia en la actualidad. La iglesia está bajo ataque. Miren, hermanos, hay 3 instituciones que Dios estableció que dice la Biblia que Dios estableció. La primera es el matrimonio. La segunda es la familia. Y la tercera es la iglesia. Esas 3 cosas Dios mismo instituyó aquí. Lo plantó aquí en este mundo. Y si ustedes se dan cuenta, esas 3 instituciones están siendo atacadas por las fuerzas del mal. Miren, el matrimonio en la actualidad es una opción no tan buena para los jóvenes. Jóvenes de entre 25 y 35 años no quieren casarse. No quieren casarse porque no ven el matrimonio como conveniente, porque no ven el matrimonio como algo que les va a dar algo a cambio. Porque ven ejemplos, muchas veces malos ejemplos de sus padres y no quieren casarse, no quieren vivir la misma vida. Porque cada uno se ha vuelto egoísta en sí mismo y está buscando algo para él. Entonces, el matrimonio está siendo atacado por toda la sociedad, por todo el mundo. Quieren acabar con el matrimonio, tal como Dios lo implantó, hombre y mujer. Ahora han salido un montón más de prácticas, ¿no? Mujer con mujer, hombre con perro, hombre con planta. La otra vez vi una noticia que me dejó asombrado, que una chica
estaba celebrando su matrimonio con ella misma. En Italia pasó, buscarán en YouTube. Sí, se vistió de blanco, puso en su, ¿cómo es? Señor y señora, me invento un nombre, yo y yo, y era su nombre. En su pastel de bodas estaba ella, con ella misma ahí. Y cuando fue, los que le casan fueron y le casaron, dijo literal, no, ¿te aceptas a ti mismo como tu esposa para honrarte toda la vida? Y dijo, sí, acepto. Hasta lanzó el ramo. O sea, es una, voy a decir una palabra fea, ¿no? Es una estupidez. Pero eso es lo que está el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo quiere atacar esta institución creada por Dios que es el matrimonio. La segunda institución, que es la familia, también está siendo atacada por el enemigo y por el mundo. La familia instituida por Dios es hombre, mujer, hijos. Pero ahora, no, pues no es. Ahora hay hombre, mujer, perro. ¿Sí? Porque no quiero tener hijos, no, entonces perro. Mujer, mujer, gato. Hombre, hombre, otro hombre. Y aunque a nosotros nos parezca tenaz, o sea, eso es lo que el mundo está viviendo. Está tratando de destruir la familia. Está tratando de destruir la familia. Y saben que lo más lamentable es que no hay nadie que esté defendiendo eso. No hay gobierno que esté diciendo, no, es que tenemos que defender el matrimonio, tenemos que defender la familia. No, mejor si se acaba y ponen un montón de cosas más que se destruye de una manera real. ¿Por qué? Porque la familia, porque el matrimonio fue creada por Dios. Y todo lo que esté en contra de Dios es mejor acabarlo. Pero sabe, la iglesia también fue creada por Dios. Y la iglesia también está bajo ataque. Miren, hoy por hoy, y es lo que tengo ahí. Primero, la iglesia está siendo atacada porque fue creada por Dios. Entonces, mucha gente dice, todo lo que tenga que ver con Dios está mal. Entonces, si la iglesia tiene que ver con Dios, también está mal, hay que acabarla. ¿Cómo lo acaban? Primero, tratando de decirle que el mundo ha cambiado y la iglesia no ha cambiado. O sea, por ejemplo, el mundo ha cambiado, toda la sociedad ha cambiado, toda la ideología de la gente ha cambiado. Entonces, la iglesia también tiene que cambiar. Me asombré mucho esta semana que estuve leyendo una noticia de una mujer en Estados Unidos, bueno, no una mujer, un hombre en Estados Unidos que era un presbítero de una iglesia luterana, que un día, bueno, la semana pasada exactamente el domingo, llegó a predicar, estuvo predicando y al final de la predicación, él agarró, se sacó su ropa y le dijo a toda la iglesia, bueno, les quiero decir desde hoy en adelante que ya no soy el pastor, ahora soy la pastora. Delante de todos, ¿no? Y claro, ¿saben qué hizo la iglesia? Bravo, qué lindo. Así hay que pensar diferente, hay que cambiar la mentalidad. La iglesia ha sufrido cambios y los cambios que hoy estamos viendo en la iglesia a veces más que, más que esperanza, a veces nos da sustos. Iglesias de todo tipo, de todo tipo. Pero eso no es lo malo. Lo malo es lo siguiente, que muchas veces también nosotros vemos a la iglesia y hemos caído nosotros como seres humanos en lo que nos está vendiendo la sociedad, que es el individualismo. Y saben, nosotros mismos como iglesias hemos caído en esto. Hemos tomado un versículo de la Biblia que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo para decir que porque yo soy templo del Espíritu Santo, porque yo soy iglesia, no necesito a la iglesia. Y hay mucha gente que dice, o sea, ¿para qué ir a la iglesia si yo soy templo del Espíritu Santo? Entonces, prendamos el YouTube, veamos una predicación y ya cumplimos. Yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy iglesia, yo hago esto. Y entonces el individualismo ha llegado tal a la iglesia que yo puedo decir, no, o sea, no necesito ir a la iglesia. O sea, ¿para qué ir los domingos? Hoy juega Ecuador, ¿cuánto estará el partido? ¿Para qué ir a la iglesia? Si yo puedo hacerlo.
Ah, ¿quieren alabanzas? Ok, entonces me compro, pongo el Spotify a todo volumen en la radio, entonces yo puedo cantar. El pastor, bueno, ahí le grabo al pastor las prédicas de los domingos y ahí veo el pastor la prédica, entonces no necesito iglesia. La individualidad ha llegado a la iglesia de tal manera para pensar que yo puedo hacerlo solo y que no necesito de nadie más. Eso es lo que a veces uno escucha por fuera. Yo no necesito. ¿Para qué? Y la otra es algo que también nosotros hemos caído muchos, es en la constante crítica. Somos especialistas en criticar a la iglesia. Lo que se hace y lo que no se hace. Cuando se hace, ¿por qué no se hizo esto? ¿Y por qué además de lo que hicieron, mejor no hicieron esto? Y cuando no se hace, ¿por qué no hicieron esto? Y lamentablemente, saben, hermanos, y yo quería decirles esto con mucho respeto, con mucho temor, pero muchas veces estas cosas nosotros mismos las hemos utilizado y las hemos dicho a otros. Entonces es raro, por ejemplo, si yo paso criticando una iglesia o la iglesia en general y quiero traer a alguien a la iglesia, esa persona como que dice, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo que criticas y que no, y esto, y ahora quieres venir? ¿Quieres invitarme? ¿Cómo? ¿Cómo que quieres que me acerque a Dios si tú ni mismo no vas? Si tú no quieres saber eso, ¿cómo puede hacer eso? Y claro, desde abajo el enemigo está frotándose las manos y diciendo, ay, qué chévere. Estoy destruyendo esta tercera institución puesta por Dios, la iglesia. Y lamentablemente nosotros vamos a ver que nosotros a veces vamos a ser causa de esa destrucción. La iglesia está bajo ataque y a veces no nos damos cuenta que nosotros podemos ser parte de esas bombas, de esos dardos, de esas balas que están atacando a la iglesia en general, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento y con lo que creemos. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si a ustedes les ha pasado. Yo he oído muchas veces cómo se critica la iglesia, se critica la iglesia, se critica la iglesia. ¿Por qué pondría el pastor césped verde? Era de poner azul. ¿Y por qué las sillas de esa manera? Mejor era de poner de plástico. Y así, o sea. ¿Y por qué las lucecitas? ¿Y por qué cantan esas canciones? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué este otro? ¿Y por qué este otro? Y estamos siendo parte de atacar a la iglesia. Ahora, todo eso vamos a contrarrestar en esta mañana. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque está bien, nosotros podemos caer esto, hemos caído, pero no podemos quedarnos ahí. Ahora, ¿cuál es la iglesia ideal? Según el versículo 42 de Hechos, hay algunas cosas que la iglesia comenzó a hacer desde el principio que muchas veces nos hemos olvidado y que es momento de poder poner en alto y decir, yo quiero volver a eso. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice 4 cosas importantes que Lucas nos describe que hacía la iglesia. Lo primero dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Y pone justamente Lucas como la primera cosa que hacían. Mire, la iglesia ideal, la iglesia que Dios busca, la iglesia que crece, en lo primero que se preocupa es en la doctrina bíblica, en la enseñanza acerca de los valores del reino que era dada por los apóstoles. Mire, lo primero que nosotros tenemos que hacer en una iglesia es venir a aprender acerca de Dios. Eso es lo primero que tenemos que venir a la iglesia a hacer. Lo primero, lo más importante es venir para aprender acerca de Dios. ¿Por qué? Porque mire, si usted no conoce a Dios, no estudia sobre Dios, no sabe quién es Él. A veces pensamos que la iglesia o que el ser cristiano se da por ósmosis. Les voy a contar no sé si me puede seguir la cámara, pero me voy a bajar, lo siento. A veces nosotros pensamos que ser cristiano se da lo siguiente. Yo llego donde Dani, le abrazo al Dani, ya soy cristiano. Es que Dani me pasó todo su conocimiento. Y peor, cuando vamos donde el pastor nos sentimos más poderosos todavía. Le abrazamos al pastor y como que el pastor nos pasa así
todo el poder. A veces pensamos que la iglesia se da con lo siguiente. Me siento al lado del Axel. Ay, ya soy cristiano. Ya estoy sentado, estoy escuchando al pastor, estoy leyendo eso, estoy cantando. Ya soy cristiano. Pensamos que la iglesia se da por ósmosis. Y no, el conocimiento de Dios no se da por ósmosis, no es que me pasas. Yo tengo que conocer y aprender de Dios. ¿Dónde aprendo? En la iglesia. Eso es lo primero que hacían los cristianos. Se reunían para entender y aprender las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo primero que ellos hacían. Lo primero que ellos hacían no era ir a comer. Lo primero que ellos hacían no era ir a ser amigos. No. Lo primero que hacía la primera iglesia era ir a aprender acerca de Dios, acerca de los valores, acerca de los principios que los apóstoles estaban enseñando. Una iglesia saludable, una iglesia ideal, lo primero que hace es ir a buscar acerca de Dios, aprender acerca de Dios. Y miren, hoy por hoy tenemos tanto material, le salen un montón de cosas. ¿Qué dice Dios acerca de la comida chatarra? Le salen las cosas. ¿Me quedaré solo toda la vida? ¿Cómo hacer un rico chaulafán? Usted en el internet puede encontrar un montón de cosas. Pero sabe, la Biblia dice que los que se convirtieron iban ¿dónde? Donde los apóstoles, a que les enseñen. La iglesia está para enseñar de Dios, para enseñar acerca de los valores y de los principios. Y si usted quiere conocerle más a Dios, tiene que dejarse enseñar. ¿Y saben qué? Una frase que dice ahí, dice en el versículo 41, no dice en el versículo 41, en el versículo 47 dice que estaban, 46, adoraban juntos en el templo. ¿Qué dice? Todos los domingos. Cada 15 días. Cada día. ¿Están seguros? Cada día, ¿no? Cada día. ¿Cuántas veces viene usted a aprender acerca de Dios en la iglesia? ¿Cada semana? Hay algunos que dicen pasando un domingo, porque un domingo es para la familia, ir a... Algunos que dicen, no, cada 3 domingos ya pues suficiente. Ellos iban cada día a aprender acerca de Jesús. Esa era la iglesia ideal que aprendía cada día. Porque ellos necesitaban, como tenían esa hambre de conocer a Jesús, de conocer todas las cosas que a ellos no les importaban, cada día. Y me imagino imagínense lo que es 3,000 cada día. Yo no sé dónde se ponían, pero estaban ahí cada día porque querían aprender acerca de Cristo. No ponían pretextos. Simplemente querían saber más acerca de Él, acerca de esa doctrina, de esa enseñanza de Jesús. Segundo, versículo 42 otra vez. Dice, y enseñanza de los apóstoles a la comunión fraternal. Miren, el lugar donde yo puedo tener y hacer relaciones es en la iglesia. Aquí es donde puedo conocer a gente, donde puedo hacer amigos. Porque aquí está mi metro cuadrado, que nadie me tope, que nadie me diga nada, que nadie me pregunte nada, porque yo estoy bien así. Pero lamentablemente la iglesia no es para tener cada uno su metro cuadrado, sino es para tener comunión los unos con los otros. Una comunión fraternal. Es conocernos. El lugar donde yo puedo saber y conocer gente es en la iglesia. Donde yo puedo preguntar cómo están. A veces, miren, y les voy a contar algo. No les voy a decir quién. Tampoco es en esta iglesia, por si acaso. Por si acaso van a decir eso.
No es en esta iglesia, en otra iglesia. No es en esta, les estoy diciendo clarito, no es en esta. Pero recuerdo de una hermanita que se sabía sentar así por el último en la iglesia. Entonces el pastor llegaba y comenzaba a orar por el final del culto para la despedida. Y apenas el pastor decía, vamos a cerrar los ojos de esa hermanita, se fue. Se fue. Cosa que cuando uno abría los ojos, ya la hermanita ya se había ido. Y a veces no salía solita, salía con toda su familia. Porque decía, no, yo no quiero saludar con nadie ahí. No quiero. Pero la iglesia está para ser comunidad fraternal, para poder conversar los unos con los otros. Miren, nosotros somos una iglesia pequeña, mediana, donde podemos conocernos a todos, donde podemos saludar a todos. Pero incluso a veces en la comunión, a veces nosotros tenemos actitud como decir, denle un saludo al hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Así es a veces nuestro saludo. Pero la comunión se da cuando nosotros comenzamos a preguntar, a saber quién es Él, a conocerle a la otra persona. Si nosotros no hacemos, ¿quién lo va a hacer? Cuando vamos donde dice, ¿qué más, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Dani? ¿Cómo va esa gripe? Mejor, sí, mejor, sí. ¿Cómo va la dieta? Pues sí, ahí dando. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, está bien. Bien, dice, bien va la dieta. Cuando nosotros comenzamos a conversar con la gente, cuando nosotros comenzamos a interesarnos por el otro, cuando nosotros comenzamos a saber qué es lo que pasa, entonces podemos hacernos uno, entonces podemos saber del otro, entonces podemos saber de qué es lo que le está pasando al otro. Pero eso se hace en comunidad, eso se hace aquí, en la iglesia, cuando yo soy muy intencional en preguntar, en saber quién está, en saber cómo se llama. Como digo, a veces lamentablemente por este individualismo que nos ha vendido el mundo, a veces nosotros no queremos. Porque nosotros queremos que nos respeten nuestro espacio y allá a los demás. Pero saben, en la primera iglesia habían 3,000 personas y las 3,000 personas trataban de vivir una vida en comunidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestras relaciones no sean solamente de apariencia, sino que sean unas relaciones donde demostremos realmente que nos amamos los unos a los otros. Jesús dijo que el sello más grande que van a tener y que van a ver los otros en nosotros es en que nos amemos los unos a los otros. Ese va a ser el sello más grande, sin estar diciéndole al mundo, yo soy cristiano, no. ¿Cómo se va a demostrar? Es cuando nosotros nos amamos los unos a los otros y conocemos del otro y no huimos a estar en comunión. Sí. Lo tercero, no solamente que compartían las relaciones, dice, a participar juntos en las comidas. Dice literal comidas. Y entre paréntesis dice, entre ellas la cena del Señor. ¿Saben? Que lo más lindo de poder tener un amigo es que te invite a comer. Sí, es verdad. Porque tú invitas a comer solo a una persona que le tienes confianza. No invitas a comer a una persona que, a ver, chicas, ¿quién será? ¿Quién sabe que se vaya llevando hasta los platos? No. Uno tiene que invitar a comer a las personas de confianza. Incluso el pastor la semana pasada nos cantaba y nos decía que en Japón, una de las costumbres que ellos tienen para firmar negocios o tener reuniones importantes es, antes de hacer todo eso, invitarles a comer. ¿Sabe por qué? Porque barriga llena. Claro. Entonces ahí dicen sí a todo, ¿no? Entonces ya no se preocupan mucho en el estrés porque están llenos, contentos. Así que ya sabe, cuando tenga que hablar con su esposo o su esposa, seriamente, invítele a comer primero. Y después de comer, ahí sí ve, paz.
No, no digo que le pegue, después ahí sí ya que esté, que haya comido, entonces ahí sí puede decirle ahí, a ver, ahora sí hablemos. Pero como ya está la barriga llena, el corazón contento, ya como que todo es más suave, ya no estamos peleando. Porque realmente la comida es parte importante de la comunidad. Miren, en nuestro país, mire, para el judío era súper importante, pero solamente contextualizando aquí a nuestro país. En nuestro país, si a uno le invitan a una casa y no le dan ni siquiera agüita de cedrón con pan, ¿qué dice? ¿Para qué me invitaría esto? Sí. Ni agua me dieron, saben decir, ¿cierto? Ni agua me dieron. Yo recuerdo que mi mamá cuando pasaba eso, ella decía, nunca más vengo a ninguna invitación que me haga fulanita. Así decía. Pero como digo, vuelvo hoy. Hoy por el individualismo que tenemos, hemos cerrado incluso nuestras puertas de la casa. No queremos que la gente venga a visitarnos. No queremos que la gente venga y coma con nosotros. Y no estoy hablando de una cena así todo gourmet, un, ¿cómo se llama? Un cordon bleu en salsa fettuccine con champiñones. No. A veces un pancito con agua es rico. A veces unas arepitas, ¿ve? ¿Sí o no, amigos venezolanos? Esto es un choripán, ¿sí o no? Eh, ¿Por qué? Porque para los judíos era muy importante la comida, porque en la comida ellos demostraban realmente la amistad, ellos demostraban que esa gente era importante para ellos. Y saben, yo me he dado cuenta, al menos en estas últimas reuniones en las casas de hogar donde nos hemos reunido, que en el momento de la clase es muy lindo compartir, es la palabra de Dios y bueno, pero en el rato del cafecito, ahí se desinhiben todos y comienzan a hacer chistes y comienzan a contar de sus trabajos y comienzan a ver, porque eso es lo que hace la comida. Y si nosotros cerramos las puertas de nuestras casas para no quiero que nadie me visite ni que nadie venga a invitar a nadie, lo que estamos haciendo es yo no quiero saber de las personas. Al pastor, por si acaso, le gusta mucho el menudo. Es, es increíble el pastor con el menudo. Así que si no le han invitado al pastor menudo, tienen una oportunidad para invitarle. Porque saben, cuando uno comparte comida con otros, realmente estamos haciéndonos una sola alma, un solo corazón. Y eso es lo que hacían la gente. Ahora, yo estoy pensando, no, aquí somos 100. Y a veces reunirnos a las 100 y comer los 100 es difícil, pues. O sea, ¿ustedes se imaginan cómo hacían con 3,000? ¿Ustedes se imaginan cómo hacían con 3,000? Yo no sé. No sé si les daban a todos solamente un pan y un vino, no sé. Pero de que ellos compartían el pan en sus casas y que invitaban, no sé si quizás en la casa del que tenía una casa grandota invitaba a 100 y los que tenían casas más pequeñas invitaban a 10, otros solamente a 2. Pero el punto es que todos estaban unidos porque esa es su forma de demostrar el amor entre ellos. ¿Estamos? Y lo número 4, que ellos también compartían las oraciones, la oración. Y miren, la oración no tenía que ver solamente con orar por los alimentos, tenía que ver con saber la necesidad del otro. La mejor forma de saber la necesidad del otro es cuando estamos en comunidad, cuando somos uno. Ahí podemos conocer la necesidad del otro. Porque otra vez, no es por ósmosis. No es que yo le toco al Marquito y ya sé sus necesidades, ya sé que le gusta comer esto, no es que yo sé que está orando por un negocio, no, yo no sé. Tocándole, eso no se da. ¿Cómo se hace? Con relación, preguntando, siendo amigos. Y esa era la mayor bendición y la mayor ventaja de la primera iglesia, que tenían todo esto, a pesar de que eran un montón. Y dice al final del versículo 48 que la gente miraba y se unía. Claro, pues voy a un lugar donde me tratan bien, donde aprendo, un lugar donde me dan comida y un lugar donde oran por mí. Vamos, pues. Ahora, lamentablemente en este tiempo, nosotros hemos dejado este legado
que Lucas describe, este legado que Lucas nos da, por a veces nuestro propio individualismo. Ahora, en nuestra misma ciudad hay algunas iglesias donde son grandes, tienen miles de personas ahí. Pero literal la gente es tan individualista que llega, escucha y se va. A veces hay personas que no les gusta eso, les gusta compartir con la gente y llega y como no hay ningún conocido, uno queda viendo ahí como y ahora, y ahora. Y cuando salen de esas iglesias es como una marea. Porque nos hemos olvidado de la iglesia descrita, la primera iglesia descrita. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Cuando hacemos esto, vamos a convertirnos en una iglesia y en un hogar de luz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque si esto es lo que Lucas nos describe como la primera iglesia que tuvo éxito con 3,000 personas, y a veces nosotros con 100, 150 como que no nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, ¿por qué necesitamos la iglesia? Número uno, porque no fuimos creados para estar solos. No fuimos creados para estar solos. Miren, una de las mejores estrategias que tiene Satanás para alejarte de Dios es aislarte. Es aislarte. Cuando tú comienzas a pensar que no necesitas a tu papá, que no necesitas a tu mamá, que no necesitas a tu esposa, que no necesitas a tus hijos, que no necesitas a tus amigos, que no necesitas a la iglesia, que no necesitas a Dios, Satanás ha logrado su estrategia porque te está aislando. Y lamentablemente hay mucha gente que comienza a pensar así. Pero nosotros no hemos sido creados para estar solos. Desde el principio Dios creó a Adán y le dio a Eva. No le dejó solo. Y nosotros no hemos sido para estar vivir solos. Segundo, aprendemos y ponemos en práctica la enseñanza. Al igual que la familia, la iglesia nos desafía a cambiar. Miren, ¿queremos mejorar en nuestro carácter? ¿Queremos ser más pacientes? Ayude a los niños y va a mejorar su paciencia. ¿Quiere amar a las personas complicadas? Métase al grupo de alabanza y va a amar a las personas complicadas. ¿Serio? ¿Por qué? Porque la iglesia nos da esa oportunidad de crecer. ¿Dónde más vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido aquí? ¿Dónde ponemos práctica el amor, la confianza, la paciencia? ¿Dónde ponemos en práctica el ser solidarios? ¿Dónde ponemos en práctica nuestro lema que es amar a Dios? ¿Y dónde ponemos en práctica eso? Además de la familia, obviamente. Aquí en la iglesia. Y cuando nosotros decimos, yo quiero poner en práctica lo que Dios me ha dado, Dios comienza a usarte y comienza a bendecirte. Mire, el hecho de que la gente pueda venir acá y pueda recibir un abrazo, un saludo, eso es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque podemos aquí en la iglesia poner nuestros dones, nuestros talentos y nuestro servicio al servicio de Dios y del prójimo. Y podemos ser de influencia a otros. Porque cuando una persona llegue a la IBF y pueda entrar y de repente vea el cariño, la sonrisa, el abrazo de los demás, esta persona va a decir, Dios me ama. Y lo está demostrando con la gente. Mire, mucha gente se ha quedado solamente porque alguien le brindó un abrazo y un apretón de manos. Mucha gente comenzó a servir a Dios porque vieron que el pastor sonreía y no era como otros que a veces pasan bravos y parecen que robots. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos de influencia y vivimos en amor, otros van a venir y van a decir, yo quiero seguir ese Dios de amor porque ellos me demostraron el amor. Así de simple. Entonces, por eso necesitamos la iglesia. Ahora, si usted puede mostrarle amor a su computadora en el YouTube mientras mira la prédica de algún pastor famoso, muéstrele el amor a la computadora. Llévele a comer a la computadora, sírvale a la computadora. Haga lo que sea con la computadora.
¿Se puede o no se puede? No se puede. Pero a pesar de eso nosotros decimos, no, pero es que el tiempo, no, no se puede, porque la iglesia está diseñada justamente para nosotros ser parte de ese involucramiento. ¿Qué implica todo esto para nosotros? Porque he hablado de cosas solamente generales, nunca dije es que aquí son así, no. ¿Qué implica esto para nosotros? Número uno, que nosotros tenemos que ser parte activa de la iglesia. Miren, hermanos, como dije, todo no es por ósmosis. Yo soy cristiano no porque me siente aquí, no porque salude a alguien, no porque escuche eso. Yo soy cristiano porque activo lo que Dios me ha enseñado aquí en la iglesia, en mi familia. Activo todo lo que Dios me ha enseñado. Si tengo que pedir perdón, comienzo a aprender a perdonar aquí en la iglesia. Si tengo que servir, comienzo a servir aquí en la iglesia. Si quiero enseñar a otros, comienzo a enseñar aquí en la iglesia. Si quiero mejorar mi carácter, la forma de ser, comienzo a tener paciencia aquí con los de la iglesia. Si yo no soy activo, simplemente no estoy en la iglesia. Déjeme decirle que lamentablemente, si usted viene aquí los domingos y no hace nada, no es una parte activa de la iglesia. Así de simple. Ahora, que le amamos y todo eso, sí. Pero para Dios, no está usted poniendo en práctica lo que Dios le ha mandado a hacer. Número 2. En la iglesia aprendemos a compartir con las personas y a ser generosos. ¿Dónde más va a poder compartir? La necesidad de las iglesias, la necesidad de la gente. Cuando yo converso con otros, digo, no, esta persona necesita un pantalón y yo tengo 3 pantalones que ya no me alcanzan porque la dieta no funciona. Entonces, vamos a compartir. Yo tengo un carro y voy para el sur. Si alguien se va para el sur, vamos, puedo compartir. Porque la iglesia se hizo para aprender a compartir, para ser generosos. Hay personas que son muy generosos y otros que nos cuesta aprender. Y la iglesia se hizo para aprender a ser generosos. Todos los domingos tenemos un rico cafecito que va sumando. Ahora, por ejemplo, me dieron café, pan, postre y jugo. Antes eran solo cafecito con pan nomás. Porque no aprendemos a ser generosos. Aquí aprendemos. Y cuando nosotros comenzamos a vivir esto, realmente Dios nos comienza a bendecir. Amén. 3. Que el poder de Dios se manifiesta en una iglesia saludable. Miren, hermanos, a veces nosotros que venimos a la iglesia y con la intención de Señor, haz un milagro, Señor, haz un milagro, Señor, haz un milagro. Y no estudiamos a Jesús con la enseñanza de los apóstoles. No tenemos comunión con nadie porque nos gusta la soledad y nos gusta estar solos y no queremos saber nada del mundo. No compartimos el pan con nadie. O sea, nunca les hemos invitado a comer a nadie porque no, ¿qué va? Y no oramos. Pero queremos que Dios haga milagros y maravillas en mi casa. Queremos que Dios salve de la muerte a las personas. Queremos que Dios nos sane. Queremos que Dios toque a mi familia, que Dios toque a mi esposo, a mi esposa. Queremos hacer un montón de cosas, pero no hacemos ninguna de las 4 cosas que la primera iglesia hacía. Lucas cuenta que después de que ellos hacían estas 4 cosas, dice que los milagros y las señales del Señor se iban dando normalmente. Milagros espectaculares de esos que se ven y también milagros diarios que Dios va haciendo, como la provisión, la vida, la amistad, el cariño. Porque cuando una iglesia es saludable, los milagros de Dios comienzan a hacerse de una manera natural. Va fluyendo, va fluyendo. Y he hablado con muchas personas aquí que me han dicho, ¿sabes? Esto me pasó, Dios hizo esto. Esto me pasó, Dios hizo eso. Con muchas personas. Y si a usted no le ha pasado nada todavía, quizás hay que ajustar algunos tornillos en nuestra vida. Y lo último, cuando la iglesia es una iglesia sana, es una iglesia que vive conforme al Señor,
nueva gente se va integrando a la familia de la fe. Las iglesias pueden crecer de dos formas. Una es teniendo una buena campaña de marketing y ofreciendo un montón de servicios a la gente, que hay muchas que lo pueden hacer así y lo han hecho. O la otra es que Dios va añadiendo a la gente porque mira el testimonio de cada uno de ellos. Y cuando nosotros vemos y vivimos esto, vamos a ver cómo Dios va agregando, va agregando y va agregando. No porque la iglesia quiera ser grande, quiera crecer y queramos, no, sino porque Dios va haciendo esas cosas y va haciendo milagros en las personas. Y vamos viendo vidas transformadas y vamos viendo que el mensaje de Dios vale la pena. Ustedes son parte de ese milagro. Porque el hecho de que ustedes estén aquí es parte de lo que Dios está trabajando y está haciendo en la iglesia. Nosotros somos los llamados a ser una iglesia de luz, mis hermanos.